Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Evolución, Sexualidad e Historia. Soy Katy, su amiga, y estoy aquí con el psicólogo social y educador en sexualidad humanista, Juan Carlos Hernández Meijueiro. Hola, Juan Carlos. Hola, Katy, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Y el tema del programa de hoy es las inquisiciones cristianas en contra de la sexualidad. Platícanos, Juan Carlos, está muy interesante el título. Pues mira, como veníamos viendo desde el programa pasado, el cristianismo primitivo tenía costumbres sexuales todavía muy parecidas a las griegas y a las romanas, al paganismo. Es a partir del siglo IV aproximadamente, a pesar de que ya habíamos visto que había voces contra la sexualidad, sobre todo de los grupos cristianos estoicos, pero había voces también muy fuertes. Todo el norte de África eran cristianos gnósticos. Los cristianos gnósticos creían que Jesús eligió a María Magdalena como la principal apóstola. Todos los evangelios que hablan de la resurrección de Jesús, a la primera que Jesús se le aparece es a ella. Por supuesto, los cristianos católicos o estoicos decían que no, que la agarró de mensajera para ir a decirle a Pedro, que era lo importante. Los cristianos gnósticos le daban un lugar muy privilegiado a las mujeres en sus comunidades, en sus parroquias, y entonces todo el norte de África tenía este pensamiento: hay que vivir a Dios en vez de solo estar hablando de Él, y todo el sur de Europa era cristiana, católica, estoica. Y entonces, poco a poco, los estoicos, los católicos, fueron llegando cada vez más al poder, empezaron a desarrollar estrategias de intervención en la comunidad muy innovadoras, aceptaban esclavos, aceptaban mujeres, y entonces esto va a ir dándoles un lugar que competía con la religión romana, que era la oficial. Llega un momento en que uno de los emperadores, Constantino, siglo IV, se hace católico, mucho por influencia de su mamá, de su madre, ¿no?, que era católica, y él a través de, vio una cruz en el cielo que le ayudó a ganar una guerra contra Magencio, y entonces en cuanto él se da cuenta que la cruz va a ser la señal que lo va a salvar, y unifica la religión grecorromana con la religión cristiana. Hay mucha mezcla, pero sobre todo las leyes de la sexualidad que aparecen en la Biblia. ¿Te acuerdas que en uno de los programas de Biblia y Sexualidad vimos que la Biblia un tiempo sí permitía muchas prácticas sexuales que después se prohibieron? Sí. Luego el rollo deuteronomista, comenzó las prohibiciones, luego el sacerdotal, pena de muerte. Pues ese era el sacerdotal, el vigente, cuando la iglesia cristiana nace. Y entonces para ellos las leyes cristianas eran las leyes contra la sexualidad, eran las leyes judías. Ya. No las leyes griegas ni las romanas. Tomaron el código penal judío para ponerlo como código penal cristiano. Pero tardó, primero había mucha influencia de las otras religiones. Cuando Constantino llega al poder, poco a poco, por la primera ley que hace, por ejemplo, en el año 314, es un edicto, el Edicto de Milán, donde prohíbe perseguir a alguien por sus creencias. Esto va a hacer que el cristianismo estoico, ya no el gnóstico ni los otros cristianismos, sino el que cree que el placer daña el alma, el que va a ir construyendo un Jesús que no tuvo placeres, etcétera, va llegando al poder con Constantino y obliga a las leyes católico-estoicas. Él es, por ejemplo, el que convoca al concilio de Nicea. No eran los obispos, no eran el papa los que convocaban a concilios, era el emperador. Porque la religión era un instrumento del Estado. Y entonces cuando el emperador vio que había cristianos que creían que Jesús nunca tuvo sexo y cristianos que creían que Jesús sí tuvo sexo y familia, y confrontados y tan poderosos, él convoca un concilio en Nicea y dice: a ver, arreglan sus problemas porque ahora ya el cristianismo es la religión del Estado. Y Constantino empezó a financiar iglesias en todos lados, la vida de Jesús en todos lados, estatuas de Cristo en todos lados, para que se difundiera su religión con el dinero del Estado. Tenía un abogado llamado Teodosio, un hombre muy inteligente que después va a ser emperador. Y Teodosio genera
un código de leyes que se conoce en historia del derecho como el Codex Theodosium. Es un código donde va a abolir todas las leyes grecorromanas, a imponer nuevas leyes ahora cristianas. Y entonces se le llama Inquisición. ¿Por qué? Porque fue una persecución, una matanza. ¿Qué es Inquisición? Viene del latín y quiere decir preguntar. Inquirir es preguntar. ¿Qué es una inquisición? Es un sistema que un Estado organiza para estar confesando a su gente todos sus secretos. Digamos que el Facebook espiado. Que te estén espiando tu chismógrafo. ¿Cómo es, no? Pues como es. Pues de ahí viene nuestra cultura, nuestra civilización viene de estas inquisiciones. Se vale espiar a mi enemigo. Se vale espiar a los pecadores. ¿Y cómo era? El confesionario. Pero eso lo vamos a ver después. Por lo pronto, la Inquisición el Codex Theodosium genera unas leyes muy interesantes. Propone que la Iglesia excomulgue a la naturaleza. Y efectivamente así sucede. La naturaleza queda declarada como donde vive el diablo, donde vive Satanás. Y entonces queda prohibido con el Código Teodosio que la gente tenga mascotas en las casas. Prohibidos los perros, los gatos y los animales en las ciudades. Se ordena matar a todos los animales nocturnos que vivan en ciudades. ¿Y los animales de consumo humano? Eso se tenían nada más, vamos a ir viendo, en los monasterios. Ajá. Pero poco a poco se fue restringiendo hasta la comida. Vamos a ver cómo en los monasterios, en el benedictino, con San Benito, con los agustinos, el monje tenía derecho a comer un pan al día, al atardecer, y un vaso de agua. Todo. Y si eran buenos monjes, San Benito permitía un vaso de vino a mediodía. Y entonces va a bajar la expectativa de vida, va a bajar la salud, van a venir muchas pestes. Vamos a ver cómo el cristianismo, al romper el ciclo de la naturaleza, ¿sí?, va a traer también muchas consecuencias a la vida de los humanos y las humanas. Con el tema de las inquisiciones cristianas en contra de la sexualidad, sigamos. Sí, pues estábamos hablando de cómo el Codex Theodosium en el siglo IV va a, por primera vez, a prohibir la naturaleza, ¿no? Esto va a llevar, en el fondo, a la prohibición del cuerpo y de la desnudez. Porque ¿qué es lo más natural que tenemos los seres y las seres humanos y humanas? El cuerpo. Lo primero que tenemos natural. Y entonces, el Código de Teodosio, que va a ser edictado en el año 342, mediados del siglo IV, y va a ser impuesto en todo el imperio de Constantino. Después Constantino va a dividir el imperio entre sus tres hijos, imagínate, se llamaba Constantino II, Constante y Constancio, ¿no? Y si hubiera tenido hija, Constancia, ¿no? Qué originales. Sí, muy ególatra el señor narcisista. Y su ciudad se llamó Ciudad de Constantino, por supuesto, Constantinópolis, Constantinopla. Muy bien. Y entonces Constantino reparte ya muy viejo el imperio a sus tres hijos, a uno le toca Occidente, a otro el centro, a otro el Oriente, pero todos tenían que ser regulados por el Codex Theodosio. ¿Qué es lo que va a prohibir por primera vez el Código de Teodosio en toda la historia de Europa? Por primera vez prohíbe el incesto en primero y segundo grado, es decir, con los papás, hijos e hijas, y entre hermanos y hermanas. Ajá. Esta prohibición pues va a caer de sorpresa en Europa porque, como hemos visto en otros programas, la palabra hermano y hermana era el sinónimo de amor perfecto. El incesto no estaba prohibido ni siquiera entre los hebreos, ni entre los griegos, ni entre los romanos. Y entonces, como el código hebreo estaba prohibido, quiero decir, no estuvo prohibido entre los hebreos y un tiempo sí, y como en este tiempo estaba prohibido, y es el código hebreo, judeo, cristiano, el que se impone, pues lo imponen también a la mayoría de la población, porque una minoría eran cristianos, la mayoría seguían siendo paganos, que por cierto, pagano viene del latín, del campo, quiere decir, pagus es campo, paganus se podría traducir como campesino, o quien adora el campo, quien cree que en el río hay divinidad, en la montaña está Dios, en las flores, se les llamaba
paganus porque adoran el campo y ponían sus templos en los arroyos, en los manantiales, en las barrancas. Y entonces a esas personas se les llamaba paganos. Y pues muchos cristianos siguieron con todas estas tradiciones paganas y una de ellas era el incesto. Esto se va a prohibir por primera vez en el año 342, pero hay aquí una reflexión que hay que hacer. Si lo prohíben a los católicos en el año 342, más de 300 años, los católicos no era pecado casarse con su hermana. Entonces, algo que hoy es pecado en la iglesia católica o en las iglesias cristianas y delito en las civilizaciones cristianas, no lo era para los católicos del siglo I, II y III. Podían casarse entre hermanos, no era pecado. Y fue la iglesia la que fue decidiendo poco a poco, iba diciendo, bueno, tampoco se vale en tercer grado, en cuarto grado. Y vamos a ver para uno de los programas, cuando veamos la historia del matrimonio, cómo la iglesia llegaba a decidir si no le convenía que se casara un rico con una rica, porque le podían afectar sus intereses eclesiásticos. Decía que no se podían casar porque eran parientes en 23º grado, ¿no? Si ustedes revisan las ciudades católicas antiguas, Florencia, Venecia, Roma, Niza, etcétera, eran amuralladas y tan chiquitas los callejones que no permitían ni un árbol ni una planta. Era pecado tener parques en las ciudades. Árboles, se persigue al árbol. Todo esto está documentado en un libro que se llama El lado oscuro de la historia cristiana, de Helen Eller, de Enlace Editores. Y ahí estoy sacando todos estos datos de cómo se persigue a la naturaleza a partir del siglo IV. Allí en la naturaleza están las brujas, los hombres lobo, las hadas, ¿no? Los duendes, los malos, el diablo. Huye de lo natural. Esta es la propuesta de las leyes católicas del Código Teodosio. Se prohíbe bañarse. Se prohíbe bañarse. Aquí lo traigo. El primero que lo prohibió en los conventos fue San Benito. Y San Benito, en la regla benedictina, en el capítulo 36, versículos 11 al 13, dice: todas las veces que sea útil, se le ofrecerá solamente a los enfermos la posibilidad de bañarse. Pero a aquellos que estén sanos y sobre todo a los jóvenes, no se les permitirá o raramente se les permitirá. Y se exigía el permiso escrito de un obispo para meterte a bañar. Y si alguien oía o veía que te estabas bañando y no tenías el permiso, te denunciaban a la Inquisición. ¿Y dónde se bañaban? En los ríos o con la jicarita en las casas. Prohibido. Y queda prohibido en Europa bañarse con pena de muerte hasta el Concilio de Trento, 1560. Más de 1000 años en Europa la gente perdió la costumbre de bañarse. Mucha gente hoy dice es que en Europa no se bañan porque no hay agua. ¿Cómo que no va a haber agua? Todas las ciudades están construidas, Verona, Roma, en grandes ríos. Además de todo el agua subterránea que se ha encontrado. Más bien, el Papa León X decía, es bueno que un cristiano no se bañe nunca, porque si se aproxima con lujuria a una cristiana, ella le puede decir, aléjate, apestas a cristiano. Y entonces era como un antídoto contra la lujuria, Katy, el no bañarse. Pero ¿qué consecuencias trajo? Plagas, pestes, enfermedades. 100, 200 años después, estamos hablando del siglo IV, después de Cristo, ya de nuestra era, vamos a ver 2 siglos después van a venir terribles pestes, porque cuando prohíben a los animales nocturnos, todo católico tenía el deber moral y cristiano de matar un gato, porque anda de noche, una serpiente, una lechuza y los murciélagos. ¿Qué comen estos animales? Roedores. Y empieza a haber ratas y ratas y ratas en todas las ciudades cristianas. ¿Y qué trae la caca de las ratas, el estiércol, las heces de las ratas? La bubónica, ¿no? La peste bubónica. Una bacteria que 2 siglos después va a estar matando 10,000 europeos al día, ¿sí? Que devastó a las ciudades europeas. Y le salían bubas. ¿Qué son bubas? Son ámpulas. Que a la gente, como quemados, no los podían ni acostar. Entonces los mantenían colgados 2, 3 días que les vivían. Y la iglesia prohibió incinerar cuerpos. Y entonces se acumulaban los cadáveres. Claro. ¿Y qué había ahí? Más ratas que se llevaban la bacteria. ¿Qué van a decir? Es que hay pecadores
que siguen con costumbres paganas, escondidos en sus casas, y hay que denunciarlos. Castigo. Inventaron De el Dios. tamburi, una caja con cara de diablo que se pasaba de casa en casa para que tú denunciaras a los pecadores. Los códigos legales empezaron a ajustar a la normatividad cristiana y empezó a perseguirse gente. Y como van a empezar a surgir muchas enfermedades porque se rompen los ciclos ecológicos de las ciudades europeas, por ejemplo, una de las cosas que se prohibió en otra Inquisición en el siglo VI va a ser tomar agua potable, agua corriente. Todo lo que generara placer se fue persiguiendo, se fue eliminando. Se prohibió, por supuesto, en el siglo IV con el Codex Theodosium la desnudez pública y privada. Ni en tu casa tenías derecho a estar desnuda. Se prohibió también la homosexualidad pasiva. Solo era pecador el homosexual fémino, dicen los textos, fémino, o que recibiera la penetración. El penetrador en la mentalidad machista romana no era pecador. ¿Por qué? Porque el penetrador no dejaba de ser hombre, ni cumplir su función masculina, de activo, penetrar. Y entonces el homosexual activo no era pecador, el pasivo sí. Y entonces se hizo inquisición contra ellos. También se prohibieron las orgías rituales. ¿Te acuerdas que había muchos rituales griegos y romanos donde la sexualidad era abierta, era orgiástica? También queda prohibido. Todo esto que se fue prohibiendo, se desarrolló una metodología de persecución. Se llevaba una caja con una cara de diablo, las pueden buscar ahorita, se llaman tamburi, tamburi, pónganlo en los buscadores de internet, con doble I latina, tamburi. Y eran cajas que se les ponían cara de diablo con la boca abierta para que iban de casa en casa diciendo, primero generaron una lista de indeseables. Entonces, fue la lista de indeseables. ¿Quiénes no deben existir en un país católico? Y dijeron, ni los impúdicos. ¿Quiénes eran? Quienes vivían desnudos. Griegos y romanos, la mayoría. Impúdicos, prohibido. Adúlteros y adúlteras, quienes hayan tenido sexo con más de una persona en su vida. No, pues ya, ¿no? Aquí no les quiero decir, pero yo creo que adúlteros y adúlteras. 3, afeminados, transgéneros, travestis, transexuales u homosexuales féminos o pasivos. Y por último fueron no recuerdo ahorita va a venir quiénes eran las cuartas personas, pero se hace una lista de indeseables. Y van pasando de casa en casa en casa, ya me acordé. Pederastas, tampoco deben de existir en el imperio, dice. Pederastas, no eran sodomitas todavía, infames, se les llamaba a los homosexuales pasivos o afeminados, adúlteros y las personas impúdicas. Y se hace el tamburis, van pasando de casa en casa diciéndote, ¿tú conoces a alguien de estos? Si no deseas el nombre de alguien y sus datos, se llevaban a alguien de tu casa. O sea, a fuerzas tenías que denunciar a fuerza. Y entonces se hacían operativos. Se cierra la colonia fulana de tal. El barrio queda sitiado por el ejército. Todos los que no vivan en esta colonia, en este barrio, hagan una hilera, una fila en la avenida fulana de tal. Y todos los demás a sus casas. Iban pasando de casa en casa. ¿Quién vive aquí? ¿Conocen a alguien que sea sodomita, impúdico, adúltero? ¿No? No, pues que no. No, entonces nos llevamos porque hay acusaciones contra gente de esta casa. Y entonces se hace una cultura de la denuncia porque las inquisiciones eran solo operadas, ejecutadas por la iglesia y el Estado. Pero ¿quién acusaba? Los vecinos, la familia. Y entonces, con estas inquisiciones vamos a tener siglo IV, todo el siglo IV pues, se dedican a matar gente que se sale de sus reglas. Se cambia la Biblia en el siglo V del griego al latín. Están vivos San Agustín de Hipona en este siglo. Está vivo San Benito, San Ambrosio. Se acaban de inventar los 8 pecados capitales con San Casiano. Oye, que son 7. No, se hicieron 7 hasta el siglo XI con un catequista que se llamaba Pedro Canicio, San Pedro Canicio, que hizo un catecismo católico en donde todo lo puso en 7 para que ayudara a la memorización, que se llamó el Septentario. Y entonces ahí puso por primera vez 7 sacramentos, ahí puso por primera vez 7 virtudes, ahí puso también los 7 pecados capitales, pero sintetizó 2.
Es la época en que se empieza a construir teóricamente el miedo al placer. Hasta que llegamos al siglo VI con un emperador Justiniano que vivía una doble moral tremenda, porque va a aplicar todas las leyes contra la sexualidad en el imperio, pero él se casa con Teodoras, la prostituta más famosa de Constantinopla. Y Teodoras era famosa porque había circos sexuales y a ella le gustaba hacer un acto en específico con cisnes, donde ella se metía a su vagina granos y los cisnes entrenados le buscaban los granos y la masturbaban al mismo tiempo. No lo estoy inventando, lean un gran libro de Eduardo Galeano que se llama Espejos. Eduardo Galeano, editorial siglo XXI. Y ahí Eduardo Galeano habla de estos actos circenses de la esposa de la emperatriz católica del Imperio Bizantino, la emperatriz Teodoras, que es su rostro el que está dibujado en la Catedral de Santa Sofía en Constantinopla, en Estambul, ahora. Y entonces, bueno, Justiniano, además, como habíamos dicho, prohibieron a los animales nocturnos, surgieron un montón de ratas, prohibieron el baño, la gente comía poco. La expectativa de vida baja, Katy. Claro. Y la estatura. Sí, Griegos y romanos vivían alrededor de 60, 67 años. Los ricos, los libres, no los esclavos, los ricos, los libres. Cuando llega el cristianismo, mueren 2/3 partes de la población. Pero además baja la expectativa de vida de los que quedan vivos, de quienes quedan vivos. Y entonces encontramos, para el siglo VII, esto le dice un obispo, Gregorio de Tours, siglo VII, va a decir que ya la expectativa de vida es de 30 años de edad para un católico. Rico, libre, que come bien, ¿no? Cuando pasaban de 45 años, los mandaba a llamar la Inquisición. ¿Por qué tan viejo? ¿Qué tienes pactos con el diablo? ¿Qué traes? Y entonces los mataban después de los 45. ¿No? Hay un libro, bueno, muchos que les estamos recomendando. Saquen su plumita, su bolígrafo, su lápiz, su papel para irlos anotando. Hay un libro donde estoy sacando estos datos de la expectativa de vida después del Imperio Grecorromano, cuando empieza el cristianismo a gobernar. Se llama Historia de la Vida Privada. Es de editorial Taurus y lo compila Philippe Ariès. De ahí pueden ver los datos de cómo cuando las inquisiciones se imponen, entre las matanzas de la Inquisición, las guerras, las pestes, las hambrunas que se generaron por todo este sistema, mueren 2/3 partes de la población. Wow. En Evolución, Sexualidad e Historia, con el tema de las inquisiciones cristianas en contra de la sexualidad. Pues sí. Sigamos. Como estamos platicando, el Estado usa la religión. Ya no importa el mensaje de Jesús. Lo importante es el control político y económico de la población a través de esta religión. A través de un sistema del control de los cuerpos de tortura y de asesinatos que es conocido como la Inquisición. Y no solo hubo una. La que conocemos es llamada la Santa Inquisición. Las otras no eran tan santas porque mataron poca gente y duraron pocos siglos. Pero sí, hubieron muchos intentos de las iglesias y de lo que hoy llamamos grupos de ultraderecha de imponer sus miedos, sus prejuicios y sus pecados de una sola religión a toda la población. Eso es una inquisición. Y entonces, llegando al siglo VI, decíamos Justiniano, emperador, el que se casa con Teodoras, la prostituta más famosa de Constantinopla, edicta su Codex Justinianus. Otra vez cambia las leyes porque se está muriendo mucha gente, porque está la peste bubónica, a él estalla la peste bubónica que se fue pues preparando desde 2 siglos antes, y prohíbe tener relaciones sexuales en su libro Las Instituciones del Código de Justiniano. Cualquier jueves del año queda prohibido. ¿Por qué? Él cambia el calendario. Los romanos tenían su semana de 10 días y entonces este era el calendario que regía. Justiniano es el que cambia. Además, Navidad se celebraba el 5 de enero. ¿Por qué? Porque para los romanos Júpiter nació el 25 de diciembre. Para los griegos Zeus. Para los aztecas Huitzilopochtli nació el 25 de diciembre. Y se deja el rito, solo se le quita el mito.
Justiniano es el que impone la Navidad del 25 de diciembre. Consulten un libro que se llama Mitos y ritos sobre la Navidad, de Pepe Rodríguez, de Editorial B. Mitos y ritos sobre la Navidad, de Pepe Rodríguez, Editorial B. Ahí habla de cómo hoy todo lo que llamamos navideño, pues es grecorromano, o germánico, o celta, y se les fue imponiendo la mitología cristiana. Y entonces, él al cambiar el calendario romano, impone la semana judía, 7 días. Pero todavía nos quedó lo romano. ¿A quién se adoraba el día lunes? A la luna. En inglés también Monday. ¿Ah? El martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves era el día de Júpiter, Jove en latín, jueves. Viernes, pues sí, viernes social, el día de Venus, ¿ah? La cachonda. ¿Ah? El sábado tenemos el nombre en español, en hebreo, Sabbath, descanso, pero en inglés se conservó todavía la raíz latina, el día de Saturno, Saturday. Entonces, aun cuando se acortan los días de 10 días de la semana a 7, y ese es el calendario judío, se impone, es Justiniano el que lo pone, quiere a la gente acostumbrarse a pensar en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes, martes, miércoles. Y para eso tiene que hacer énfasis en la semana y dice, prohibido tener relaciones sexuales cualquier jueves del año, por recuerdo a la última cena. Prohibido tener relaciones sexuales cualquier viernes del año, por respeto a la crucifixión, porque fue en viernes. Prohibido tener relaciones sexuales cualquier sábado del año. ¿Por qué? Por respeto al dolor de la Virgen María. Y prohibido tener relaciones sexuales cualquier domingo del año, queda obvio, por respeto a la resurrección. O sea, les quedaban nada más lunes, martes, miércoles. Y miércoles. Okay. Que no cayeran en Semana Santa, dijo él. Ni 40 días antes de la Semana Santa, ni en Cuaresma, ni 50 días después de Semana Santa, hasta la fiesta de Pentecostés, ni 40 días antes de Navidad, el Adviento, ninguna noche en vísperas de una fiesta importante de un santo en la iglesia. Y pusieron santos casi todos los días, Katy. Peter Brown se dedica a hacer un conteo de cuántos días era lícito tener relaciones sexuales en la Europa medieval. ¿Cuántos? 18. Y que no te doliera la cabeza, que los niños no hubieran dado mucha lata, que el jefe no estuviera fregue y fregue en el trabajo y que tuvieras con quién. 18 días. Y si no tenías sexo en esos días, sino en los días prohibidos, el producto, es decir, los hijos, nacían tuertos, sordos, decían ellos contrahechos como con poliomielitis o con parálisis cerebral, epilépticos o zurdos. De ahí viene la palabra zurdo en latín, que para español en castellano nos suena a perverso, malvado. En latín es destram, siniestram, derecha, izquierda. Y como quien le nacía un hijo zurdo y se daba cuenta mamá y papá que agarraban todo con la zurda y con la izquierda, se empezaron a dar cuenta que usaba las manos izquierdas, decían, fue concebido en día de pecado. ¿Te acuerdas, vieja, de aquel sabadito? Pues mira el resultado. Y entonces le enseñaban, le amarraban la mano y le enseñaban a usar la derecha a fuerza, porque si alguien denunciaba que en esa casa había alguien zurdo, la Inquisición llegaba por ellos. ¿Por qué tuvieron sexo en día prohibido? ¿Qué hizo Inglaterra? Capitalista, pues más listos los hizo su mamá. Cobrar por el permiso de tener sexo cualquier otro día. Y si tú querías tener relaciones sexuales cualquier otro día, pagabas al ayuntamiento y a la parroquia una lana, un dinerito, y te daban una tabla donde decía fornicating under the consentment of the king. Que si tú unes la primera letra de cada una de estas palabras, dice fuck, sexo en inglés. Y hay historiadores que atribuyen a estas tablillas que en inglés tener relaciones sexuales se diga fuck, porque es un acróstico. Sí. La primera letra de cada palabra, fornicating, fornicando, bajo, under, the consentment, la C, el consentimiento of the king, la K, del rey.
Estamos fornicando bajo el consentimiento del rey. Y entonces tú ponías tu tablita fuera de tu casa y si te oían gemir, gritar, patalear, aventarte del ropero, nadie te podía acusar con la Inquisición. Pero si no tenías la tablita afuera, en español hubieron sus tablillas también, etc. El permiso, los vecinos tenían derecho de acusarte, yo creo que muertos de envidia, ¿no? De que estabas teniendo relaciones sexuales sin el permiso de la autoridad. ¡Qué y esto barbaridad! empieza con Justiniano. Por eso Michel Foucault va a decir que con Justiniano, en el siglo VI, con él empieza la antigua Edad Media, o lo que llamamos la Alta Edad Media. Con Justiniano, con esta Inquisición, la del siglo VI. Con él empieza la era del miedo al placer. Por primera vez en Europa, la gente tuvo miedo a hacer las cosas porque les gustan. ¡Qué barbaridad! Sí, es de terror. Entonces, es en el siglo VI donde se construye con el Código Justiniano y las instituciones de Justiniano el modelo de sociedad que va a perdurar casi 1000 años. La Baja Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Y en estos siglos, Justiniano, bueno, ya habíamos visto, Teodosio, en el siglo IV, para la Inquisición inventó, ¿se acuerdan? Esta caja con cara de diablo, el tamburi. La lista de indeseables para saber a quién acusar y la excomunión. Justiniano retoma estos 3 elementos, la lista de indeseables, los 4 que no deben de existir, los que se encueran, adúlteros, pederastas, y Justiniano por primera vez condena al homosexual activo. ¿Se acuerdan que solo era condenado el homosexual pasivo? Pues ahora el homosexual activo con el Códex de Justiniano. Pero además Justiniano inventa algo que hoy lo creemos sagrado, el sacramento de la confesión. Y antes los católicos no se confesaban, no había la confesión individual, personal, solo se confesaba quien cometió un pecado público, mató, violó, secuestró, robó y todos se enteraron, venía y lo confesaba ante la comunidad. Y pasaba a la orden de penitentes, que no podían entrar a comulgar, solo oían el evangelio, la liturgia de la palabra, pero la liturgia eucarística los sacaban y los llenaban de ceniza, según el padre Chupungo, un benedictino que me dio clases de historia de los sacramentos, nos contaba que antes de que existiera la confesión, los llenaban, antes de entrar a misa, desnudos, de ceniza, primero les escupían, los católicos los que iban a entrar a misa, y luego les echaban ceniza. Y estaban en la orden de los penitentes, se llamaba. Había la orden de las vírgenes, la orden sacerdotal, etc. Muy bien. Y entonces, con Justiniano se abole la confesión pública y el escupir y echar ceniza a los penitentes, a los pecadores, que así estaban todo un año, y hasta la otra Semana Santa se les perdonaba, se les daba la absolución. Solo se daba la absolución una vez al año y era el obispo el que daba la absolución, y ya podían reintegrarse a la comunidad y ya no les hicieran esos actos humillantes. Pero, por ejemplo, San Agustín dice que los pecados personales, si te arrepientes, con la hostia, Dios te los perdona. No existía la confesión. San Agustín nunca se confesó. Los apóstoles no se confesaban, no existía, se fue inventando. ¿Quién la inventó? Un emperador con fines políticos, militares, económicos, pero necesitaba el aval de la iglesia y que dijera que Cristo ordena que se confiese la gente. Confiésate porque Dios te ve aún en el escondidito. Y entonces empieza la culpa como el motor de la sociedad. Porque además, si no lo confesaba y era yo descubierto, la Inquisición me llevaba y me torturaba y me asesinaba. Muy bien. Se hacen confesionales, libros, donde venían todos los pecados que tú podías cometer. Y el penitente solo podía contestar sí o no. No había de que, mire, sí, pero le explico por qué. No, sí o no. Ajá. Y a eso te daban, en el libro venía, ¿qué penitencia debes vivir? Las penitencias no eran como hoy, de reza, 3 Padres Nuestros y así, no. Era 3 años de azotes y autoflagelación todas las mañanas y con testigos. 5 años de abstinencia sexual. 4 años de no comer carne. Y cuando tú volvías con el sacerdote con testigos de haber cumplido la penitencia, se te daba la absolución. ¿Cuándo cambió y se hizo como hoy? Hasta el siglo XII. Que hoy ya la gente llega, se confiesa, promete y en buena onda le cree al sacerdote que va a cumplir la penitencia y se va y ya no tiene que regresar con testigos. Pero esta confesión primera que hubo, la que impuso Justiniano, tenía penitencias severas. Y si te dijeron,
6 años de abstinencia sexual, pero el próximo domingo te vuelves a confesar y otros 6 años de abstinencia sexual, se hacían 12, 18, 50, 100, y entonces los confesionales eran pues como expedientes de donde venían los pecados que la gente iba confesando y cuánto llevaba de años de penitencias no cumplidas. ¿Y qué instrumento teológico sirvió allí? El purgatorio. Se inventa el purgatorio. Lo acaba de inventar San Agustín. Léanse de San Agustín de Hipona, Ciudad de Dios y Ciudad del Hombre, de editorial Porrúa. Y ahí San Agustín dice, pues debe haber en el cielo como aquí en la tierra fraccionamientos, avenidas privaditas, un lugar para muertos buenos, un lugar para muertos malos, un lugar para muertos regulares, y los niños que ni son buenos ni malos, pues un lugar donde es el no lugar, el limbo, ¿no? Y él lo inventa. Antes de San Agustín, antes del siglo V, se creía en la reencarnación cristiana. No se creía en el cielo, en el infierno, purgatorio, limbo, como hoy se cree. Por eso llega Juan Pablo II y dice el infierno no existe, es un estado del alma. Luego llega el Papa Ratzinger y dice no, sí existe el infierno y si se queman en llamas, en físico, ¿no? Pues ¿dónde? Y un cardenal se le ocurrió decir aquí en México que ya la ciencia descubrió que los soles son fuegos incandescentes eternos, que quién no nos dice que ahí están los condenados, ¿no? O sea, bueno, pero entonces se inventa la confesión y todos estos años que la gente no podía cumplir de penitencia, dijeron, bueno, pues son los años que vas a pasar en el purgatorio. Si tú pagas un dinero, te vamos quitando años de purgatorio y se les llama indulgencias. Y a estos libros se les conoce en Historia de la Iglesia como libros de la penitencia tarifada o confesionales tarifados, porque venía el pecado. ¿Cuántos años de purgatorio te tocaban? ¿Y cuánto dinero te iban descontando cuántos años? ¿No? Y entonces la Iglesia hizo un negociazo inventando cada vez más pecados y más pecados y más pecados porque la gente tenía que pagar y pagar económicamente dinero. Y entonces esto va a regir pues, durante el siglo VII, VIII, IX, por eso es el oscurantismo europeo. Por eso la gente moría muy joven. Por eso hay poca construcción cultural. Se asesinó a 2/3 partes de la población en Europa en cuanto llegó el cristianismo a gobernar. A partir más o menos del siglo IX, siglo X, van a empezar monasterios a rebelarse. Sobre todo el monasterio de Cluny, al sur de París, en Francia, las monjas y los monjes decidieron enseñarle a leer al pueblo, porque una de las cosas que no dije, pero también pasó, en la primera Inquisición católica, en el Código Theodosium, queda prohibido a toda la población leer y escribir. Solo los monjes y algunos de ellos tenían derecho de aprender a leer y escribir. Y entonces viene el analfabetismo que 3 siglos va a invadir Europa, con una alta mortandad, con la gente muriendo muy joven y viviendo del miedo. En el siglo IX empieza a haber rebeliones, los templarios también se arman y vamos a ver, la iglesia sale con las cruzadas. Vamos a invadir a los musulmanes, al Islam, que ya tomaron Jerusalén, las tierras santas, vamos a quitárselas y entonces vuelven a unificar Europa. Pero ya las cosas van a empezar a cambiar y es lo que se le llama la Baja Edad Media, donde va a venir una tercera Inquisición. Pues bueno, tenemos entonces que para el año 1231, siglo XIII, el Papa Inocencio III, para que lo ubiquemos en la historia, es el mismo Papa que le niega a Francisco de Asís su congregación y es el mismo que se le acepta. Inocencio III era una figurita, porque veremos en uno de los programas sobre historia de las mujeres, no se lo pierdan, cómo Inocencio III inventa prostíbulos católicos. Y el hombre que fuera un prostíbulo católico no pecaba. Si ibas a un prostíbulo privado del rey, sí pecabas. Pero entonces Inocencio III era toda una figura de esos papas que eran como reyes, guerreros de la Baja Edad Media, enriquecidos por las cruzadas, y convoca el concilio de Letrán en el año 1215 a 1231. 16 años se reúnen los obispos y retoman las inquisiciones de Teodosio y de Justiniano. Entonces, retoman la lista de indeseables, el tamburi, de la cultura de la denuncia, que acusen a sus vecinos, lo que después hizo Hitler, que era católico también, y que retomó toda esta instrumental para hacer sus redadas. Y después va a continuar con la confesión,
la excomunión, y eso era pena de muerte, pero además va a inventar algo nuevo. Bueno, la lista de indeseables crece. ¿Se acuerdan que eran solo 4? Impúdicos, adúlteros, pederastas y sodomitas. ¿Cuál era el castigo? Para los impúdicos, los que vivían desnudos, quemarlos vivos. Para los pederastas, cortarles el miembro y exponerlos en las plazas. Para los homosexuales, el empalamiento, meterles un palo por el ano hasta que les salga por la boca. Y para los que hubieran tenido sexo con más de una persona en su vida, hombres o mujeres, se les metía una varilla ardiendo por el orificio urinario, por el meato urinario. Entonces, si era mujer, se le metía por donde orina, toda una varilla ardiendo hasta que era atravesada, igual el hombre por el pene, hasta que era atravesado a los adúlteros y a las adúlteras. Y por supuesto morían. Por supuesto morían, pero además en público, exhibidos, para que nadie más hiciera esos pecados. Y tenían la usanza romana. ¿Te acuerdas que ponían la causa de por qué estaban matando a alguien? En el caso de Jesús, que es el más característico que recordamos, INRI, Iesoius Nazarenus Rex Judei, Jesús de Nazaret que se declara rey de los judíos. Esa es la causa por la que los matamos. Aquí no hay más reyes más que los romanos, los que los romanos decimos, ¿no? Y entonces los cristianos igual iban poniendo la causa de su muerte, el pecado por el que lo estaban quemando. Es pederasta, es impúdica, es adúltero, ¿no? Y les hacían esas torturas. Y entonces, pues vamos a ir viendo que se va a ir construyendo la sociedad que hoy tenemos poco a poco a través de las Inquisiciones. Y antes de terminar, quiero recomendar este libro del cual saqué la cita, El deseo negado. Aspectos de la problemática homosexual en la vida monástica del siglo III al siglo VI. Está editado por la Universidad de Granada y es de Carlos Espejo Muriel. Este libro es muy recomendable para quienes quieran estudiar y ver cómo los pecados grecorromanos los hicieron leyes y salieron esas leyes de los monasterios. Es muy interesante, es la visión de Carlos Espejo Muriel. Y un libro que habíamos recomendado ya en programas anteriores, Iglesia Católica y Homosexualidad, de un sacerdote mexicano, Raúl Lugo Rodríguez. Iglesia Católica y Homosexualidad, de Raúl Lugo Rodríguez, y es de editorial Nueva Utopía. Nueva Utopía, claro, las grandes editoriales no se le iban a querer publicar porque pues es ir en contra de la corriente. Él es un sacerdote que habla de todo lo que venimos hablando en los programas anteriores, de cómo la iglesia y las iglesias se han atrevido a modificar la Biblia para condenar las homosexualidades. Iglesia Católica y Homosexualidad, el padre Raúl Lugo Rodríguez, de Nueva Utopía, para que ustedes tengan elementos para ir documentando esta otra visión que estamos ofreciendo sobre historia de la sexualidad. Entonces, tenemos que la Santa Inquisición empieza en el siglo XIII, en algunos países va a durar hasta el siglo XVIII, el siglo XIX. Por ejemplo, en Francia, la Revolución Francesa, 1789, 1790, por allí, finales del siglo XVIII, pues es una revolución anticlerical y es una revolución que quita las leyes de la Inquisición. La Inquisición, la Santa Inquisición, va a tener una metodología también para perseguir a las personas. Primero, tu nombre apareció en el tamburi y dicen, Katy, que eres bruja. Y entonces, cuando aparece tu nombre, se te acusaba de sospecha. Quien era acusado o acusada de sospecha, porque tu nombre apareció en el tamburi, te quitaban tu casa, tus muebles y todos tus bienes. Tus cuentas de banco, todo. Y entonces el argumento era, ¿por qué das lugar a sospecha? Ahora el costo es pagar el proceso. Con esa casa tuya que ya vendimos, vamos a pagarle a los abogados que te acusan. Con esa casa tuya vamos a pagarle al verdugo, que es lo que te tenga que hacer. Y entonces, la primera fase era la sospecha. Si tú te negabas, como ya te habían quitado tus cosas, si tú te negabas, ellos sabían que estabas mintiendo. Eres bruja, Katy. No soy bruja. Pasamos a la segunda fase. Acusación con pruebas. Y entonces, ¿qué hace esta bolsita de té de manzanilla, de camomila en tu cocina? Porque ya te habían revisado hasta tu WhatsApp. Te habían revisado todo. Y entonces, si tú negabas, decías, es que, ya ves, manejas hierbas. Eres bruja. Pero como ya pasamos a una segunda fase, en la primera ya se te había torturado. En la segunda fase eran torturas que te aproximaran a la muerte. Y la Inquisición pagaba médicos
para que la gente que estuviera al borde de la muerte por las torturas, se les curaba para que se les volviera a torturar y se pudieran arrepentir y llegar al cielo. Y la tercera fase era acusación, ya condena, la condena. Como no te has querido arrepentir, entonces ya se te quemaba viva o se te empalaba o dependiendo de tu pecado, tu penitencia. Y entonces así la Santa Inquisición va a generar todo un movimiento en contra que va a ser el humanismo renacentista. Qué macabro. Sí, qué macabro, sí. Bueno, pues así llegamos al final de este programa. Estamos en Evolución, Sexualidad e Historia. El tema fue las Inquisiciones cristianas en contra de la sexualidad. Los esperamos en la siguiente emisión. Soy Katy González. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a ti, Katy. Y bueno, hasta luego y gracias.